Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner. Nos encontramos nuevamente en nuestra plataforma de estudio para seguir hablando de la herramienta, la aplicación de trabajo de simulación, en este caso el Fluid Sim para la neumática. Entonces vamos a hacer el diagrama número 11. Es un diagrama de mando a función del tiempo, por lo tanto aquí estaremos hablando en cómo contabilizar, cómo retener el tiempo en el caso de simulaciones en sistemas que ya están prácticamente montados, ¿verdad? Simulaciones más que todo. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. El diagrama número 11 plantea la siguiente problemática: elabore un diagrama neumático de un cilindro doble efecto en donde su marcha es de forma simultánea y su retorno con una velocidad rápida. Para su efecto de trabajo debe permanecer 30 segundos fuera antes de regresarse. Entonces las condiciones de trabajo son las siguientes. Bueno, la primera, que es un cilindro doble efecto. Segunda condición, la marcha debe ser de una manera simultánea, por lo tanto aquí necesitaremos una válvula lógica AND. Su retorno debe de ser, dice acá, con velocidad rápida. Necesitamos una válvula de escape rápido. Y también la última condición es que antes de entrar, pues debe de estar 30 segundos afuera. Pues no sé si, por ejemplo, fuese que una etiquetadora, pues quizás 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos es para poner que la etiqueta pues agarre pegamento, o no sé, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿verdad? El brazo, antes de poner la etiqueta, la empuja, la estampa, pero ahí el brazo debe quedarse una cantidad de 10 segundos, por decirlo así, para que agarre el pegamento. Esto es un ejemplo rápido que estoy hablando yo. Entonces nos está pidiendo de que el vástago del cilindro debe permanecer 10 segundos afuera para que haga su trabajo. Entonces vamos a iniciar para hacer el montaje. Les pido nuevamente que se sumen a nuestra comunidad de estudio y pues le den like y se vayan sumando a lo que es nuestra página de Facebook. Bien, vamos a hacer entonces el montaje. Ya sacamos nuestro compresor, nuestro cilindro doble efecto. Ahora vamos a ir a configurar nuestras válvulas. Decía por acá que vamos a necesitar marcha simultánea, por lo tanto vamos a buscar un pulsador 3.2 de hongo con accionamiento de retorno por muelle. Entonces acá lo tenemos, vamos a configurarlo rápidamente. De vamos a necesitar dos, porque son dos para hacer el arranque simultáneo. Y bueno, vamos a necesitar dos pulsadores de estos. Aquí tenemos. Ahora vamos a buscar nuestra válvula que nos permita hacer ese trabajo. Es la válvula AND, la válvula lógica de simultaneidad. Ya la tenemos acá. Y pues acá nos hace falta configurar nuestra válvula de pilotaje. En este caso va a ser la válvula 5.2, ambos extremos. Esta es una válvula 5.2 biestable, por lo tanto le vamos a configurar pilotajes en ambos extremos. Los puntos 5 y punto 3 se les debe ubicar un filtro, porque es por donde ahí está ubicada la descarga del aire a la atmósfera. Entonces aquí ya tenemos parte del trabajo. Y bueno, vamos a conectarlo por acá. En el caso del cilindro, pues nos está hablando de que el retorno debe ser de una manera rápida. Pues entonces vamos a ubicar nuestra válvula de escape rápido por acá. Vamos a ubicarla aquí. Y creo que vamos a bajarlo un poco más para que se pueda apreciar los elementos. Ahí lo tenemos. Okay, ahí lo tenemos. Entonces ahora tenemos nuestros dos pulsadores. Aquí sería lo que es encendido 1. Vamos a ponerle 1 acá porque son dos encendidos. El número 1, esta letra no se ve tan bien. Vamos a cambiarle letra y pues le vamos a dar un tamaño un poco más pequeño, porque como que la veo que está muy grande, ¿verdad? No le voy a dar separación acá, aunque esté unido. Entonces este es el encendido 1 y también pues por aquí vamos a poner el encendido número 2. Bien, entonces encendido 1 y encendido 2, aquí los vamos a dejar. Bien, entonces ya tenemos prácticamente la mayoría del sistema. Ahora vamos a hacer una simulación. Lógico que nos hace falta, pero la idea pues es ver cómo funciona, cómo va a ir ahorita en funcionamiento el mecanismo. Voy a retirar un poco más esto. Vamos a retirarlo un poco más. Más que todo lo que les quiero mostrar ahorita es una previa simulación para que entendamos de cómo estamos hasta el momento. Entonces veamos. Nosotros tenemos que pulsar ambos extremos para que llegue señal.
Y lógico, disculpen, esta simulación no me funcionó porque no le he puesto presión a la válvula 5.2 biestable. Entonces no va a retornar lógicamente, pero vamos a hacer una previa simulación. Entonces ya le llega el cilindro, ha salido. Entonces es allí donde ahora yo necesito poner un timer, un temporizador neumático, el cual pues me comience a contabilizar esos 30 segundos. Pero debemos analizar que debe haber un elemento que mande a activar esos 30 segundos. Debe haber un elemento que mande a activar esos 30 segundos. Para que después de esos 30 segundos el timer me mande a hacer una actividad, me mande a hacer un trabajo. Entonces la línea que voy a ocupar para activar esos 30 segundos va a ser esta línea. La línea en donde hay presión, la línea que se alimenta para cuando el vástago del cilindro inicia su recorrido hacia afuera. Entonces ahorita vamos a ir a buscar nuestro temporizador neumático. Nos vamos a grupos de válvula. Aquí nosotros vamos a encontrar dos temporizadores neumáticos o de desaceleración, uno que es normalmente abierto o el otro que es normalmente cerrado. Entonces, ¿cómo trabaja este timer? Pues bien, vamos a analizar primero su parte interna. Él está compuesto por tres elementos importantísimos. Primero, aquí tenemos una válvula unidireccional antirretorno. Ya sabemos cómo funciona la válvula unidireccional antirretorno. Tiene un pequeño tanquecito o lo que representa ser un depósito de aire comprimido. Y aquí tenemos una válvula 3.2 normalmente cerrada con retorno de muelle. ¿Qué significa eso? Pues el punto 12, como ya sabemos, 10, 12 y 14 son pilotaje. Entonces aquí va a entrar la señal que me va a mandar a activar este temporizador. Aquí es donde va a entrar esa señal para que él se active. Después de que él se activa, porque la señal aquí va a entrar presión de aire. Entonces cuando entre presión de aire en este depósito, el aire no pasa hasta acá, hasta la válvula 3.2. En este depósito él comienza a guardar presión de aire. Cuando ya no le alcance aire por la estrangulación que nosotros le vamos a hacer, va a liberar la presión y hará que esta válvula conmute y cambie de posición. Cuando cambie de posición, lo que va a hacer es dejar pasar presión de aire del punto 1 al punto 2, y es allí donde yo voy a mandar el punto 2 es conexión a trabajo. Es ahí donde yo voy a mandar esta conexión para realizar una especie de trabajo. Entonces el punto 1 va a presión, le vamos a estrangular. Ahora, para la estrangulación en el simulador nosotros estrangulamos en porcentaje. Lastimosamente no lo podemos hacer como en los objetos reales. ¿Qué pasa con los objetos reales? Que nosotros el tiempo lo medimos en segundos, minutos, horas y así sucesivamente. Entonces acá nosotros en el FluidSync lo que lo vamos a hacer es estrangularle un porcentaje de flujo de aire de caudal, y así es como nosotros vamos a ganar tiempo. Pero físicamente nosotros vamos a encontrar alguna especie de carátula de graduación en donde me diga de que ese dispositivo pues tiene capacidad de medir hasta de 5 en 5 segundos, o de 10 en 10 segundos, o de 20 segundos, ¿verdad? Para que nosotros analicemos el objeto real, ¿verdad? En este caso no es tan similar al del FluidSync, porque el FluidSync nosotros hacemos estrangulación en porcentaje. Entonces vamos a hacer una previa simulación, nos hace falta todavía para que entendamos. Pulsamos ambos pulsadores para que llegue señal, y como podemos observar se ha alimentado acá, y miren que aquí es donde está mandando la señal. Aquí él está mandando la señal. Esta señal es la que yo voy a ocupar para mandar a retornar al cilindro. Entonces la señal sale acá, y ¿qué necesito yo? Pues hacer cambiar de posición a esta válvula 5.2 para que mande a alimentar al cilindro doble efecto y este pueda retornar. Entonces vamos a hacer ahora un check a ver si no hay errores. No tenemos ninguna especie de error en la simulación. Iniciamos la simulación y con nosotros podemos observar, ¿verdad? Después de acá, como podemos, aquí ya está ganando, y ya no me dejó ni tiempo ni de hablar. Entonces nosotros podemos observar de que aquí gana presión hasta que ya no aguanta más presión este cilindro, este pequeño depósito. Manda entonces a activar esta válvula, y así es como deja pasar presión, manda la señal a que cambie de posición esta válvula 5.2, y de esa manera es como nosotros vamos a ver que trabaja el timer neumático. Ahí está ganando tiempo, y vemos, ¿verdad?, que cuando ya no tiene más tiempo pues manda a activar la señal a la válvula 5.2 biestable para que el émbolo del cilindro de doble efecto retorne. Entonces aquí le podemos reestrangular un poquito más todavía, le vamos a dejar en 2
para que vean que guarda más tiempo todavía. Ahí vemos, ¿verdad? Ahora va a dilatar un tiempito más, y así es como trabaja el timer neumático. Espero me hayan entendido. Así es como gana tiempo, así es como lo pide este problema. Esta es la solución para esta especie de problema que se nos está presentando ahora acá. Y pues creo que pues ya está más que claro. Entonces, sin más que decir, pues yo le agradezco su amable tiempo. Se despide de ustedes el profesor Reiner, siempre, ¿verdad?, pidiéndole que nos den like pues a nuestra página, se suscriban a nuestro canal de YouTube para que sigamos trabajando y creando contenido, en este caso un contenido de estudio, un contenido de aprendizaje que les puede servir a muchas personas que ya trabajan en las empresas y otros que están con la curiosidad de aprender lo que es las neumáticas y sus campos de aplicación. Bien, se despide de usted el profesor Reiner, deseándole siempre lo mejor.